7:39 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en El Sol de los Sábados. Muy buen día para Milicen Uribe. Muchísimas gracias y un saludo especial a todas aquellas personas que nos sintonizan. Miren, históricamente siempre he usado estos micrófonos de Sol de los Sábados y de otros espacios en los que participo para posicionarme a favor de quienes en esta sociedad tienen menos, a quienes Juan Bosch llamaría a los hijos de Machepa. Y lo hago porque entiendo que los sectores más pudientes, los tutumpotes, como diría el profesor Juan Bosch, tienen ya demasiados defensores en la sociedad en general, pero también en los medios de comunicación. Por eso siempre cuando voy a hacer algún comentario aquí en Sol de los Sábados, trato de buscar enfoques y perspectivas que sean diferentes. Eso me obliga a posicionarme a contracorriente y a pagar un costo por eso, porque eso me hace impopular frente a algunos sectores que quisieran que yo venga aquí o a otros espacios a decir y a hacer más de lo mismo. Y eso se traduce efectivamente en que soy menos popular, soy menos famosa, facturo menos, etcétera. Sin embargo, yo lo hago porque yo creo en eso, o sea, es mi deber deontológico, mi deber ético como periodista, y además de eso, sí, Yuri, se factura menos. Porque con lo que yo trabajo, pudiera, claro, o sea, yo no me hago viral aquí en Sol de los Sábados, entonces, bueno. Pero lo cierto es, Yuri, que, por ejemplo, aquí cuando yo trato el tema de los derechos de las mujeres, yo creo que ustedes vean los comentarios, la gente se enoja, se molesta, no quieren que yo defienda a las niñas dominicanas, no quieren que yo defienda las mujeres dominicanas, entonces hay que pagar un costo. Molesta cuando el avance de la mujer. Exactamente, molestan y se enojan con uno y le dirigen sus discursos de odio a uno y te ponen en el centro. Entonces, eso yo estoy consciente, pero sin embargo yo lo hago. Y la semana pasada pasó algo en ese sentido porque yo no quise sumarme así de repente o así sin ninguna razón al coro colectivo que decía pobre Hugo, free Hugo. Y yo recuerdo que cuando me tocó comentar aquí en Sol de los Sábados, yo dije, estoy de acuerdo con que a Hugo se le deben de respetar sus derechos. Me refiero a Hugo Veras, el exdirector del Intran, además colega nuestro. Pero yo creo que también hay que pensar en quienes son todos los días víctimas del mismo sistema que hoy está abusando con Hugo. Y yo lo dije así, recuerdo inclusive que hablaba y decía, esta es una sociedad hipócrita, una sociedad con una indignación selectiva, que se indigna a según la piedra del maco, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, justamente el tiempo me dio la razón. Miren, hay un informe del Defensor del Pueblo que dice que el lugar donde más se violentan los derechos humanos aquí en República Dominicana, adivinen cuál es. La cárcel. Exactamente, Susi. Cárceles y destacamentos, Guillén. Tú, que al igual que yo, le das seguimiento a ese tema. Los destacamentos es el lugar donde más se vulneran aquí, más se violentan los derechos humanos. Y yo decía, pensemos también en ese 67% de la población carcelaria que todavía está en una condición de, como le llaman popularmente, presos preventivos. Y lo pongo entre comillas porque no es el término jurídicamente adecuado. Entonces yo dije, bueno, vamos a pensar en ese colectivo también. Pero como ese colectivo no tiene amiguitos en los medios de comunicación, como muchos de ellos no son blanquitos, no son famosos, no nos indignamos. No vivimos trayendo esos temas a la agenda de los medios de comunicación, esas preocupaciones que son de justicia, porque quién sabe de este 67% quiénes son inocentes y hoy día se encuentran recluidos en unas condiciones. Miren, yo le doy seguimiento a todos los informes que publica el Defensor del Pueblo, que publica también la Oficina de Defensa Pública, y ahí hay imágenes que yo he visto de cómo hay gente que yo, miren, no las olvido, de lo cruda y lo cruel que son esas imágenes. Entonces, les decía que esta semana a mí el tiempo me dio la razón porque sucede que en Santiago, una comunidad llamada Don Pedro, arrestaron un señor de 30 años
que estaba, adivinen que él estaba robando en una finca 2 racimos de plátano. Al señor lo mataron y lo mataron enfrente de su hijo de 13 años. Ustedes están oyendo tamaño drama de esta sociedad dominicana. Pero ustedes no se habían enterado de eso, ninguno. Ni ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Eso no se hizo viral. Ahí no hubo tal indignación. Porque el señor Nelson Javier Rosa Polanco no tiene amiguitos, no es famoso, no es blanquito y no es rico. Entonces, quise hacer esta introducción porque hoy a mí me toca posicionarme de manera diferenciada a lo que he hecho históricamente a favor de la clase media. Hoy me toca defender la clase media porque es hoy la clase media la que estaría en mayor riesgo, la más vulnerable frente a un proyecto de reforma fiscal que todo aquel que se respete y que sea serio, ya sea político o sea económico, tiene que reconocer que efectivamente el país necesita y amerita una reforma fiscal. Ni siquiera estoy hablando de la parte legal, que lo está, porque hay una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de un pacto fiscal, hizo una ruta de un pacto fiscal. Sin embargo, no debe ser cualquier reforma. No debe ser cualquier reforma. Y en lo que ha presentado el gobierno, a mí me encanta que se esté hablando de que se va a aumentar la inversión en salud y sobre todo en atención primaria. Ustedes no se imaginan el impacto que eso pudiera tener en la salud del pueblo dominicano. Se está hablando de infraestructura, se está hablando de inseguridad ciudadana y eso es correcto. Sin embargo, cuando uno analiza todo lo que plantea con el tema de los marbetes, de manera irracional, porque dice, el vehículo de tal año a tal año, hay vehículos de lujo, de alta gama, que pueden pertenecer a años anteriores a un vehículo del año de marcas y ser más económico el de 2024. No voy a decir marca para no darle, ¿verdad?, publicidad gratis a ninguna, que nos llamen y se anuncien aquí en Sol de los Sábados, ¿verdad? Pero esas son las contradicciones. El tema, por ejemplo, del IPI, de grabar los servicios digitales, que yo estoy dispuesta a discutirlo porque es cierto que hay hasta cierto punto una competencia desleal con la industria local y yo soy de las que apoyo la industria local. Sin embargo, estimados y estimadas, la realidad es que esta semana arranca la discusión, hay vistas públicas y aquí los sectores empresariales están organizados y tienen sus voceros y voceras y sus asesores, muy buenos, muchos de ellos. Aquí, para los sectores vulnerables, hay una serie de medidas compensatorias, se le va a aumentar las transferencias directas a través de los programas sociales. Pero, ¿y a la clase media? ¿Quién la defiende? Nadie. Yo este comentario lo voy a titular Descansa en paz, clase media. Descansa en paz. Porque definitivamente es una estocada dura. Es una estocada dura. Entonces, cierro este comentario señalando que aquí, en medidas como esta, en esta falta de representación legal y legítima que tiene mucha gente en este país, está la explicación de una desafección política que va en aumento. Va en aumento y que implica que cada vez menos gente se sienta motivada a participar en diferentes roles en la política. Eso es lo que explica datos, por ejemplo, la encuesta de cultura democrática que publicó Economía, que habla de muchísimos datos. Uno de ellos decía, 67% cree que este país lo gobiernan los poderosos. Eso es lo que explica la abstención. Entonces, el que tiene lágrimas hondas debe comenzar a llorar temprano. Hay que prestar atención a este tipo de cosas para luego entonces no estar dándonos golpes en el pecho cuando lamentablemente ya sea demasiado tarde. Cambio y fuera.